Hola. Hola. Vamos a hablar del producto escalar. Recordad que estamos en 3 dimensiones. Es exactamente igual que en 2 dimensiones, pero añadiendo una coordenada más, ¿vale? Lo único es que aquí, como estamos en segundo bachiller, vamos a sacar más injundia al producto escalar. Con lo cual vamos a partir de cero. El producto escalar es una operación que hacemos con 2 vectores y que da como resultado un escalar. En geometría, ¿qué era un escalar? ¿Un número? Un número. O sea, vectores dan como resultado un escalar. Sí, luego veremos el producto vectorial en el siguiente número, o en el siguiente número, en el siguiente vídeo, que significará que da como resultado un vector. Vale. Entonces, ¿cómo se hace el producto escalar? Pues depende de la información que tengamos. Supongamos que yo quiero hacer el producto escalar de U por V. U por V, ¿vale? Si lo que yo tengo es los 2 vectores propiamente dibujados, por ejemplo, y tengo estos 2 vectores, una forma de calcularlo es el módulo de U, esa barrita significa el módulo, era una de las características, lo que mide el vector. Módulo de U por módulo de V por el coseno del ángulo que formen esos 2 vectores. Por lo tanto es un número, ¿vale? Si tengo esa información lo calculo así. Ahora, si yo tengo las coordenadas x y z de los vectores, la forma de hacerlo es primera coordenada por primera coordenada más segunda coordenada por segunda coordenada, uy, me va a faltar espacio, más tercera coordenada por tercera, muñequito, por tercera coordenada. Y ahora siempre en clase está el despistado de turno que dice, ¿y esa raíz cuadrada de x qué? Y es pan, colleja, ¿vale? UX, VX. Pero eso es porque tú haces las V's como si fueran raíces cuadradas, no por su culpa. Para distinguir la U de la V. Ya. ¿Vale? Mis U's y V serán distintas. La modifiqué para que no hubiera errores. Vale, pues esto es el producto escalar, simplemente. Ya está. Ahora bien, el producto escalar tiene una serie de propiedades que vamos a ir analizando porque de esas propiedades vamos a sacar utilidades. Por ejemplo, una primera propiedad, evidentemente da igual el número, una primera propiedad me va a permitir calcular el módulo del vector si no lo tengo, es decir, a partir de sus coordenadas. Fijaos, voy a aplicar esta fórmula con un mismo vector sobre sí mismo, es decir, voy a hacer el producto escalar. Si no te gustan los U's y los V's, los cambio. Voy a hacer A por A. A por A. Voy a multiplicar un vector por el sí mismo. Vale, vamos a hacerlo. Si aplicamos la fórmula sería módulo de A por módulo de A por el coseno de un vector y el mismo, ¿qué ángulo forman? Mis dedos están deformados, pero si no estuvieran deformados, ninguno en matemáticas es 0. Por lo tanto, coseno de 0. Trigonometría, coseno de 0 es 1. No me acuerdo, pues lo hago con la calculadora. Vale, tranquilos, creo que 13 le da un golpe a la Estamos 13, hija mía. Módulo de A por módulo de A al cuadrado. Vale. Bueno, pues fijaos, de esta igualdad podemos deducir que el módulo de un vector, para quitar el cuadrado hago la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada, ahora sí, del producto escalar de un vector por el mismo. Si tengo las coordenadas, esto será AX por AX, es decir, AX al cuadrado, más AI al cuadrado, más AZ al cuadrado. Es decir, tengo una formulita para calcular el módulo de un vector a partir de sus coordenadas. Básicamente es un Pitágoras complejo, pero simplemente, ¿vale? Con lo cual, el producto escalar me sirve para calcular módulo de un vector. Luego al final haremos un ejemplo con todas las cosas que podemos hacer. Vale. Otra utilidad muy evidente es, si yo tengo las coordenadas del vector, que no los veo, no lo veo dibujado, puedo calcular el ángulo. Fijaos, de aquí, de esta igualdad de aquí, yo podría intentar despejar el ángulo, ¿vale? Vamos a pensar en A y B, que a mi chica no le gusta el U y el V. A por B sería módulo de A por módulo de B por coseno del ángulo, ¿vale? Pues el coseno del ángulo que forman 2 vectores sería el producto escalar partido módulo de A por módulo de B, ¿vale? Y eso sería una fórmula para calcular el ángulo. A partir de aquí haríamos el arco coseno. A ver, no tiene ningún sentido, pero yo os lo pongo.
De aquí, ¿cómo despejaríamos el ángulo? El ángulo sería, como hemos dicho, el arco coseno de. Y esto no os aprendáis el fórmulón que voy a poner aquí, es más fácil de aquí. A por B, pues el producto escalar, ¿qué sería? Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Es decir, lo que es el producto escalar. Partido el módulo de A, que sería raíz cuadrada de AX al cuadrado, más AI al cuadrado, más AZ al cuadrado. Por, y ahora el otro. BX al cuadrado, BY al cuadrado y BZ al cuadrado. Y así lo sacamos. Pero ya digo, no es absurdo aprenderos esta fórmula cuando lo tenemos ahí, ¿vale? Pensad una cosa, los vectores pueden estar así, por tanto el ángulo puede ser mayor de 90, es decir, esto puede dar un número negativo. Ahora, lo que no tiene sentido es que no exista el ángulo. Es decir, si yo hago esta operación me va a dar un número entre -1 y 1. Al hacer el arco coseno me da un ángulo. Si no, es que me he equivocado al hacer esto. Si al hacer esta operación me da 2 y pico, es que me he equivocado seguro. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos dos utilidades para calcular el módulo de un vector y para calcular el ángulo que forman dos vectores. Necesito pizarra, borramos. Otra propiedad como bastante evidente, pero vamos a tenerla en cuenta, es que si uno de los vectores es el vector nulo, es el vector 0, puesto o el otro es el vector 0, ¿vale? Si es el vector 0, su módulo es 0, con lo cual obviamente el producto escalar vale 0, ¿vale? Si uno de los dos vectores vale 0, obviamente vale 0. Pero lo interesante sería esta propiedad, que es que si los dos vectores son distintos de 0, si los dos valores son distintos de 0, ¿vale? Aquí lo que se cumple es que... Te falta la rayita vertical. Ay, gracias, el distinto. El distinto. Si los vectores son perpendiculares, ese es el símbolo de perpendicular. Si son perpendiculares, el ángulo es 90, coseno de 90 vale 0, entonces también sería el producto escalar también valdría 0, pero lo interesante es que esto es una implicación doble. Si los vectores no son 0 y el producto escalar vale 0, entonces necesariamente son perpendiculares. Es decir, el producto escalar sirve como criterio de perpendicularidad. Si dos vectores al multiplicarlos me dan su producto escalar 0, son perpendiculares. Si no, no. Vale. ¿Vale? Vale. Luego hay una propiedad interesante que me la voy a saltar ahora. Vamos a las más elementales y nos las quitamos. Las más elementales, da igual el orden, ¿vale? Sería pues una bastante evidente, que es el producto escalar. Si yo hago, perdón, la propiedad conmutativa. Si hago U por V es lo mismo que V por U. Da igual en qué orden hagamos el producto escalar. También, si yo multiplico un número por un vector y luego hago el producto escalar, da lo mismo que el número multiplicarlo por el resultado del producto escalar asociativa. Y luego también la distributiva. Si yo hago el producto escalar de U por V más W, pues como... Es decir, cuando decimos las propiedades normales es que se comportan casi como si fueran números, entre comillas. Pues esto es por esto, U por V más U por W. Lo normal, digamos. Cuando hay algo anormal, como en el producto vectorial, lo destacaremos, ¿vale? Y hay una propiedad más que me es muy útil, que es para calcular la proyección. Vamos a ver qué es la proyección, y es lo último. ¿Qué es la proyección ortogonal de un vector sobre otro? Que esto es lo último que nos interesa del producto escalar. Vale, yo tengo esos dos vectores, ¿vale? La proyección de U sobre V, es muy importante el orden. La proyección de U sobre V es la de U sobre V. Yo pienso en la dirección sobre la que está pintada V, ¿vale? Pues sería la sombra de U sobre V en la perpendicular. ¿Vale? Si yo trazase una perpendicular, esto de aquí sería la proyección de U sobre V. La proyección de U sobre V. Entonces,
esa distancia, lo que mide, Ajá. se calcula mediante el producto escalar y es u por v partido por el módulo del vector sobre el cual estamos proyectando. Módulo de v. Módulo de v. Ah. Cierro. Por ejemplo, la misma situación, ¿vale? Exactamente la misma situación. U y v. Si yo quisiera hacer la proyección de v sobre u, vale, entonces yo pienso en la dirección de v. Ajá. Fíjate que pinto en los dos sentidos, ¿vale? Y entonces traslado perpendicularmente v Ajá. sobre u. V sobre u, perpendicularmente. Esta distancia de aquí sería la proyección de v sobre u. Vale. ¿Cómo se hace? Exactamente igual, v por u y u por v, como tiene la conmutativa, es lo mismo. Ujú. U por v partido por módulo sobre v sobre u, módulo de u. ¿Vale? Vale. Un detalle importante. Puede ocurrir que al calcular este número me dé un valor negativo. Uy, ¿cómo es posible si es una distancia? Pues por ejemplo, supongamos que yo tengo esta situación. Esto es v y esto es u. Ajá. Si yo hago la proyección de v sobre u, yo pienso en esta dirección y veis que lo que pasa es que está, si lo prolongo, En la parte negativa. va en el sentido contrario. Ujú. Por eso me daría negativo. Si yo lo que quiero es calcular esa distancia, esa proyección, Ajá. lo pongo en positivo y ya está. Pero una cosa interesante puede ser calcular. A ver si esto lo pillamos. Por ejemplo, el vector proyección de v sobre u. Vector proyección. Vector proyección significaría... Me ha puesto una cara rara. Si esto es la proyección de v sobre u, esta sombra... De v sobre u. De v sobre u. El vector proyección sería este vector. Este vector. Vale. ¿Cómo es este vector? Este vector es un vector como el vector u, pero en vez de medir lo que mide u, mide esto, que es esto de aquí, ¿vale? Ajá. Vale, pues si yo lo que tengo es, quiero un vector como u, pero que no mida lo de u, sino que mida esto, lo que tengo es el vector u, ¿vale? Ajá. Que tiene la dirección que yo quiero, Ajá. lo voy a convertir en unitario, que mida 1. No sé cuánto mide. Bueno, pues si yo lo divido por su módulo, esto es un vector como u, pero que mide 1. Ujú. ¿Vale? Esto es un vector unitario. Y ahora, yo lo que quiero es que mida esto. Como lo que quiero que mida esto, lo multiplico. U por v partido por módulo de u. Y así es como calculamos el vector. Es importante saber si me están pidiendo la proyección o el vector proyección. Es lo mismo, solo que luego añadiríamos el vector unitario en Que es sobre dividir u. 1 sobre el mismo. Así Aquí, te da 1. Eso es. Ahí, Vale. Aquí sería sobre v, pues v partido por Tío, el el módulo, módulo de v. Siempre Vale. coincide el denominador. Vale. Claro, aquí es donde es lo interesante para calcular este vector. Ajá. Como me va a dar negativo, por eso es importante dejarlo. Aquí, la proyección de v sobre u, haríamos u por v partido por módulo de u, Ujú. y esto me daría un valor negativo, Ujú. y ahora lo multiplico, lo quiero como u, pues u partido por Partido módulo de u. de u, Vale. ¿vale? Ah. Y me dará un vector como u, pero de sentido contrario, Ajá. y que mide lo que yo quiero, ¿vale? Es un poco complejo, pero esto va a ser muy útil para luego hacer cosas, porque trasladar perpendicularmente un vector es algo muy, muy útil, ¿vale? Ajá. Vamos a hacer un ejemplito que resuma todo y arreglado. Venga. Por ejemplo, supongamos que me dan estos dos vectores y me dicen, calcula el módulo de los vectores. Va. Módulo de A, bueno, pues el módulo de A será raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9 más menos 4 al cuadrado, pero no perdéis tiempo, un negativo al cuadrado es positivo. 16 más 12 al cuadrado, 144, y esto nos va a dar raíz cuadrada de 40, 50 y 50, 69, 169
Mi ayudante no me está ayudando nada. 169, sí. 13. 13 creo. 169. Vale, si hacemos el módulo de b, sería igual a raíz cuadrada de 25 más lo mismo. Los negativos no perdéis tiempo, menos 2 al cuadrado. Podemos directamente 4 más 36. Esto da raíz cuadrada de 65. Vale, en este caso no hace falta ni que lo calculemos. Estamos en matemáticas, no tiene unidades, no son centímetros, no son metros, si no me dan unidades lo dejamos así. Ya está. Vale. Otra cosa que me pueden pedir, ¿qué ángulo forman esos dos vectores? Bueno, pues, o me voy directamente a lo de coseno del ángulo, es A por B, partido módulo de A por módulo de B. Ahora sí que me dicta las fórmulas me las sé. Oye, yo también, no te estoy dictando, lo estoy diciendo yo. Esto se me está rebotando. Vale, directamente, el ángulo. El ángulo será arco coseno. Vale, producto escalar sí que hay que hacerlo. Vamos a hacerlo despacito. 3 por 5, que es 15. Y ahora cuidado que aquí es donde algunos ponéis coma. Más menos 4 por menos 2, que es más 8. Más 12 por menos 6, menos 72. Partido módulo de B, que afortunadamente ya lo tenemos. Esto da 13 por raíz de 65. Y esto nada, se hace con la calculadora y chimpún. Arco coseno, tener cuidado con la calculadora, tiene que estar en deg, ¿vale? Para calcular el ángulo. Y da igual que lo dejéis en grados o en grados, minutos y segundos, es indiferente. Si hacemos esto con la calculadora nos da... 117. Gracias. 117 grados. Grados con 52 minutos. Pues con 52 minutos o 117,80 y pico, seguro, grados, ¿vale? Con lo cual veis una utilidad directa en cuanto a calcular módulos o en cuanto a calcular ángulos. Por ejemplo, proyección ortogonal. Si queremos calcular la proyección ortogonal, vamos a calcular la proyección ortogonal de A sobre B. A sobre B, ¿vale? La de A sobre B, vamos a poner la fórmula, sería A por B partido por el módulo de B. Módulo de B. Vale. A por B en realidad ya lo hemos hecho aquí. ¿Vale? Y esto nos da, lo tienes menos por ahí. 49. Menos 49. Oh, fijaos, da negativo, no pasa nada. Menos 49 partido módulo de B. 65. Raíz de 65. Vale. De la misma forma haríamos la proyección de B sobre A. Pero, a ver, interesante. Si yo quiero calcular la proyección ortogonal de A sobre B, pero el vector proyección sería lo que hemos calculado aquí, la proyección, es decir, menos 49 partido por raíz de 65, y ahora sería por el vector unitario en la dirección de B. Es decir, el vector B, que es 5 menos 2 menos 6, partido por el módulo de B, que lo tenemos aquí, raíz de 65. Serían las operaciones y ya está. Y ya está. ¿Vale? Vale. Otra de las utilidades hemos visto que es para el criterio de perpendicularidad. Por ejemplo, vemos que aquí hemos calculado el ángulo, obviamente no son perpendiculares, pero me podrían decir, tengo el vector C de coordenadas, por ejemplo, 7x menos 2. 7x menos 2. Y me dicen, averigua x para que el vector C sea perpendicular, por ejemplo, a A. Quiero que C sea perpendicular a A. Vale, pues para que C sea perpendicular a A, lo que vamos a hacer es hacer el producto escalar de C por A, que acordaos que es lo mismo que A por C, y lo igualaremos a 0. Para que sea perpendicular tiene que valer 0. Venga, producto escalar hecho despacito. 3 por 7, 21, menos 4 por x, menos 4x, y 12 por menos 2, menos 24. Si esto lo igualamos a 0, lo que nos queda es una bonita ecuación y a partir de aquí despejamos. Vamos a hacerlo despacito. 21 menos 24 sería menos 3, pasa a otro lado como 3.
el menos 4 pasaría dividiendo, pero no lo dejamos bajo, pues sería menos 3 cuartos. Si x vale menos 3 cuartos, este vector es perpendicular a. Entonces fijaos cómo el producto escalar tiene muchas utilidades, ¿vale? A trabajar. Venga.